Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. A 3 meses de la salida del país, el principal ejecutivo del desaparecido Banco Peravia, y a 2 meses de los allanamientos a propiedades vinculadas a ese grupo, el informe técnico de la Superintendencia de Bancos por fin llegó hoy a manos de la Fiscalía del Distrito. Sin embargo, desde febrero del año pasado, esa institución envió a la Junta Monetaria un reporte en el que detallaba las irregularidades que se cometían en la quebrada entidad financiera. Así lo comprueba una certificación oficial en poder del informe. Hace apenas 2 meses, la multitud se agolpaba a las puertas del Banco Peravia en busca de su dinero. Hoy el panorama es diferente, las instalaciones lucen desalojadas, pero la situación es la misma. Y es que a pesar de que desde el 21 de noviembre pasado el banco permanece cerrado, los pasos para conseguir justicia parecen haberse estancado. Se está a la espera de un informe de la Superintendencia de Banco o de la Junta Monetaria de este país para poder complementar o completar el informe final para los sometimientos. Luis Ríos, de nacionalidad venezolana y quien el 28 de octubre pasado denunció un intento de secuestro supuestamente orquestado por ejecutivos del Peravia, asegura estar sorprendido ante el comportamiento de las autoridades monetarias y financieras. Más bien nos extraña porque habían informes hechos que eran bastante explícitos. Aunque José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad, salieron del territorio nacional el 29 de octubre y el 20 de noviembre pasado respectivamente, en el país permanecen otros miembros del Consejo de Administración. Casi nadie ha querido mencionar, y está en varias querellas, al señor Nelson Serré, que era el presidente del banco. Amadeo Peralta es abogado de por lo menos 2 querellantes extranjeros. Carlos Serré, que figuraba como vicepresidente. Jorge Serré, que figuraba como secretario del banco. Ese era el consejo de administración del banco y evidentemente sabían de todo lo que ahí se movía. La situación del Banco Peravia era conocida por las autoridades desde principios del pasado año. Por lo menos así lo hace constar una certificación firmada por el gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu, y la secretaria de la Junta Monetaria, Norma Molina de Nanita. El documento dice que mediante la circular número 0081 del 20 de febrero de 2014, la Superintendencia de Bancos solicitó al Banco Peravia someterse a un plan de regularización en virtud de que venía realizando actos que ponían en peligro la liquidez y solvencia de la entidad a través de operaciones prohibidas, así como presentando elevados riesgos de liquidez y reputacional. Casi 2 meses después, el 15 de abril de 2014, el organismo supervisor aprobó el mencionado plan, dando al Peravia un plazo de 6 meses para su cumplimiento, algo que el informe reportó cuando estalló la quiebra del banco. Estando la superintendencia allí, sucede el desfalco y el robo o la apropiación indebida de un SWIFT bancario procedente del Banco Central de Venezuela. Obviamente estaban engañando a la misma inspección, pero eso no se podía hacer porque el señor Santoro y Jiménez sean unos superhombres. Había complicidad. Eso es elemental. Según la Superintendencia de Bancos, del balance de poco más de 148 millones de pesos que presenta la cuenta de disponibilidades el 31 de julio de 2014, el 98.8% corresponde a depósitos en el Banco Central para fines de encaje legal, disponiendo solo de 11.5 millones en efectivo en caja, lo cual evidencia que la entidad no posee los fondos suficientes para resarcir oportunamente a sus depositantes. A esa fecha estaban pendientes de pago 47 solicitudes de cancelaciones de certificados de depositantes por un monto de 172.6 millones de pesos. De esos, 37.3 millones corresponden a reclamaciones provenientes de los pasivos transferidos del Banco de Ahorro y Crédito Micro. El resto, unos 135.20 millones,
a depositantes de la entidad. La iliquidez del Banco Peravia era insostenible. ¿Y por qué no lo cerraron? La entidad mostró un indicador de disponibilidad captaciones de 8.4%, el cual se redujo periodo tras periodo, pues en diciembre de 2013 se colocaba en 10.2%, cuando el indicador promedio del sector de los bancos de ahorro y crédito era de 18.1%. Según detalla el documento, al 31 de julio de 2014 la cartera de créditos vencida del Banco Peravia ascendía a 940.3 millones de pesos, equivalente al 51.4% de la misma, mostrando un incremento importante a partir del mes de abril de 2014, fecha en la que se inició el plan de regularización. A la fecha de la evaluación, el promedio de morosidad del sector de los bancos de ahorro y crédito se sitúa en un 8.8%. Mientras estuvo intervenido, la cartera de préstamos fantasmas, los préstamos falsos, se quintuplicaron. Es la misma Superintendencia de Bancos, según dice el documento, que expresa que deduciendo el impacto de la adquisición de cartera de crédito del Banco de Ahorro y Crédito Micro desde junio de 2013, fecha en que el Peravia aceptó los activos y pasivos del primero, la entidad presentaba un perfil de crédito deteriorado en un 91.5%, clasificadas en categorías C, D y E, por lo que el índice de morosidad de cartera de crédito propia de dicha entidad ascendía a julio de 2014 a 46.4%. Entre las irregularidades encontradas en el Peravia y señaladas en el documento al que el informe tuvo acceso, están mayores deudores comerciales sin información financiera suficiente para poder evaluarlos. Además, 53 créditos con deudas ascendentes a 278.2 millones para un 45.9% del total de la muestra analizada, que presentan garantías que no se encuentran constituidas ni formalizadas. Según señala el documento, durante los años 2012 y 2013, la quebrada entidad financiera presentó pérdidas operativas. Ya para el 31 de julio de 2014, el banco acumulaba más de 212 millones de pesos de pérdidas que descapitalizaban la entidad en un 95.7%. Las querellas en contra de Santoro, Jiménez Aray y otros ejecutivos del desaparecido banco se acumulan. Muchas son de extranjeros, la mayoría venezolanos. Yo llegué como en una operación de rescate porque un socio de hace más de 15 años había hecho unos depósitos a plazo fijo en certificados de depósitos en ese banco, fue invitado a la inauguración del banco y le abrieron 2 cuentas. Ellos me invitan a invertir o a ahorrar acá. Yo le decía, pero ¿cómo? Si yo tengo bolívares, no tengo dólares. Y allá hay un control cambiario en este momento. Me explican que ellos también eran dueños de unas casas de bolsa en Venezuela, donde a través de esas casas de bolsa ellos recibían dinero en bolívares y colocaban los certificados de ahorro acá en dólares. Oriundo de Maracaibo, una ciudad ubicada en el noroeste de Venezuela, Juan Carlos Gómez Urdaneta se vio tentado a invertir tras conocer en ese país sudamericano, a través de su abogado, a Jiménez Aray, en los días previos a la inauguración del edificio principal del país aquí en República Dominicana. Enviaron un avión privado para traer a los invitados. Yo vine, participé en la inauguración, vi todas las autoridades de acá, de República Dominicana, vi las nuevas instalaciones, el edificio en la Churchill, se habló de la solidez bancaria de la isla, que incluso estaba muy vigilada por las autoridades norteamericanas. Eso le brinda a uno seguridad a la hora de hacer cualquier inversión.
Pese a que las leyes dominicanas le impedían captar dinero en dólares, eso no pareció ser problema para Jiménez Saray y Santoro. Y él le dijo que la banca aquí era muy sólida, que ellos tenían un banco, que tenían una casa de bolsa allá en Venezuela, que ellos participaban en una actividad especial de cambio de pool de empresas registradas en una organización que se llamaba SITME allá en Venezuela. En ese entonces, las operaciones cambiarias eran ilegales en Venezuela, salvo las realizadas a través de SITME. Entonces ellos decían, necesitamos bolívares, dame prestado un dinero y yo te aseguro que te lo pago, pero te lo pago en dólares y te lo ubico en mi banco y te pago esta tasa de interés. Yo hago mi primera prueba con $120,000 aproximadamente al cambio. Los intereses a una tasa de 6% no se hicieron esperar, lo que dice le dio la confianza suficiente para seguir invirtiendo. Seguí haciendo otras operaciones hasta llegar al monto de $1.800.000. La Superintendencia de Bancos ha concluido el informe correspondiente sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia, cortado al día 10 de enero. Este lunes en la tarde, el superintendente de bancos anunció que habían remitido dicho informe a la Fiscalía en el día de hoy. Esto casi 3 meses después de la intervención del Peravia. Encontró violaciones a la ley de la monetaria y financiera 18302. También delitos de estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual y violación a otras leyes en asociación de malhechores. Anunció que pagarán al 95.4% de los ahorrantes entre 44 y 45 millones de pesos. Ojo, solo los depósitos de 7 casos investigados a fondo por el informe ascendían a más de 131 millones de pesos y 10.3 millones de dólares. La comisión de Banco Peravia de la Superintendencia de Bancos no ha recibido ningún intento de validación de algún depósito de ningún índole que hayan podido tener allí en el Banco Peravia. O sea, hasta el momento esos son, parece que cosas ajenas al Banco de Peravia, por lo cual para nosotros desconocemos cualquier actuación de ese FIDIS. Al regreso, ¿cómo descubren que han sido estafados? Trato de hacer una orden de transferencia, pasan 2 semanas y no se hace la transferencia. Además, aseguran que inversionistas desistieron de sus querellas tras ser amedrentados. Muchísima gente fue amenazada, fue chantajeada. Continúe con el informe.